Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. Jesus, no Jesus como J-E-S-U-S, sino como Jesus, Y-I-S-U-S. ¿No has escuchado eso? Jesus es el término que se ocupa en las redes sociales hoy en día para parodiar o hacer burla del personaje histórico y religioso de Jesús. Hoy la gente hace imágenes, videos, chistes y burlas sobre Jesus. Y hasta Kanye West sacó un nuevo álbum que se llama Jesus. Y la verdad es que la cultura hoy en día nos vende una imagen distorsionada, ya sea a través de chistes, imágenes o videos sobre quién realmente es Jesús. Ponele, si googleas fotos de Jesús vas a encontrar un personaje bien peculiar, probablemente un tanto afeminado, con pelo liso, bien peinadito, la barba bien recortadita, blanco, ojos azules, cargando una ovejita así bien lindo y encima de eso súper amigable. Así que en este video les voy a dar 3 cosas sobre quién y cómo realmente era Jesús, en un esfuerzo de desmentir lo que nuestra cultura nos muestra hoy en día. Número 1, Jesús no era una estrella de cine. ¿Qué significa esto? Significa que no era blanco, ojos azules, alto, con su ropa bien planchada, gafas oscuras y su pelo bien peinado. Al contrario, era un carpintero común y corriente de una familia humilde, probablemente de piel más oscura, de pelo más oscuro y alguien no necesariamente atractivo. No le brillaba el pelo con un halo, no se movía como robot, sino que era un ser humano que dormía, comía, descansaba. A veces se sentía alegre, otras veces se enojaba. Lo invitaban a fiestas y tenía un sentido del humor. That's right. Número 2, Jesús era un rebelde. ¿Qué? Así es. Jesús de cierta manera no se conformó a su sociedad. Quien él era y lo que él hacía chocaba en contra de la corriente política, religiosa y social en aquel tiempo. ¿Por qué política? Porque Jesús dijo que él era Dios, Rey, Mesías y Salvador, y que él estaba por encima de cualquier otra autoridad en este mundo. ¿Por qué religiosa? Jesús nunca rompió las reglas de Dios, pero sí rompió muchísimas reglas que se habían inventado los religiosos en aquel tiempo, a tal punto que Jesús ofendió y les terminó cayendo mal a los religiosos. ¿Quién diría? Cualquier parecido el día de hoy es pura coincidencia. Porque es social. Jesús compartió con aquellas personas que en aquel tiempo se consideraban las personas más sucias y más bajas en la sociedad. Ladrones, prostitutas, pobres, enfermos, marginados y rechazados. O sea, el equivalente de hoy en día podría incluir tribus urbanas como punk, emo, gente tatuada, marginados de la sociedad y aquellos que les gusta el reggaetón. Encima de eso, Jesús enseñó cosas que hasta el día de hoy siguen siendo ridículas y en contra de la norma, incluyendo amar a tu enemigo y poner la otra mejilla. Hoy, eso, ridículo. Ay no, Carlos, es que ¿cómo es posible que Jesús era un rebelde? Él era un rebelde, desafió el estándar político, religioso y social. ¿Por qué crees que lo mataron? En otro video les explico con más detalles por qué Jesús era un rebelde. Número 3, Jesús era afectuoso y sensible, pero también era duro y severo. Oíste esto. Jesús se mostraba afectuoso con los rechazados en la sociedad, los enfermos, los marginados y los que todos en aquel tiempo consideraban losers. Era sensible y afectuoso con ellos. Por otro lado, Jesús era duro y severo con los bullies y los religiosos en aquel tiempo. ¿Qué? Así es, aquellos que se la llevaban de religiosos, orgullosos y con la mentalidad de más santo que vos. Jesús era duro con ellos, o sea, los enfrentaba con autoridad y con valentía. O sea, Jesús no tenía miedo de enfrentarse a los bullies. Entonces, Jesús era los dos, afectuoso, pero también duro. Afectuoso con el pequeño en la sociedad y duro con los bullies. Antes que dejes que la cultura cree una imagen en tu mente sobre quién y cómo era Jesús, investiga y lee por vos mismo quién realmente era Él. Y si vos decís, ay, es que a mí no me gusta cómo la gente se burla de Jesús diciéndole Jesus o haciendo chistes así, déjame decirte algo, esto no es nada nuevo. Si se vienen burlando de Jesús desde hace 2000 años cuando se empezó a dar a conocer. Y si vos decidís seguir a Cristo, tened por seguro que se van a burlar de vos también. Jesús lo anticipó y Él les dijo a sus seguidores acá que si les hacían burla o los perseguían o les hacía la vida difícil a causa de su nombre, ustedes son bendecidos y van a ser recompensados. Así que para vos que eso sea un honor. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer, dale like, favoritos, pásaselo a todos sus amigos en tus redes sociales que posiblemente les interese este tema. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG. Ahí está el Facebook, ahí está el Twitter. Chequea las redes sociales, ahí subo cosas que posiblemente les va a interesar a ustedes. Espero que tengas una semana excelente, los quiero mucho, cualquier cosa. Nos vemos.